Seamos sinceros, queridos colombianos, Iván Duque debe estar así, riéndose de todos los colombianos y obviamente burlándose de lo que le toca hacer a Gustavo Petro porque esta papa caliente le tocó al presidente Petro. Pues ya se va a subir el precio de la CPM en 1.900 pesos, ya se firmó el decreto, desde este 31 de agosto sube el precio de la CPM. Y esto era una situación que reventaba por el desastre tan evidente y que ha sido comentado por analistas y demás, que dejó Iván Duque con el precio de los combustibles en Colombia. Ese subsidio que pues estaba en un déficit muy grande, el fondo de los combustibles en este país, por lo que a este gobierno le toca, se ve obligado a subir ese precio de la CPM. Esto obviamente no nos gusta a los colombianos para nada, es una realidad. Yo creo que ni al presidente Gustavo Petro le agrada esta situación, pero quienes analizan esto desde el punto de vista técnico saben que si no se hace ahora va a haber un desastre económico con el tema de los combustibles, porque por si no lo sabían, queridos colombianos, el precio de la CPM viene congelado desde hace más de 50 meses, ¿sí? Se congeló, no se había subido y ahora le toca este tremendo chicharrón al gobierno de Gustavo Petro. Y bueno, aquí hay grandes empresas que se han visto beneficiadas con esto. Y obvio, esto es el plan perfecto para el uribismo, para decir que es culpa de Petro, que Petro quiere acabar con los camioneros, con los tractomuleros, en fin. Pero la realidad es que este es un problema que viene de años atrás y nada, el gobierno de Iván Duque le vio la cara a los colombianos para no, obviamente, por el tema que había en aquel entonces de la inflación, el tema de la pandemia, pero la medida, hasta el mismo Banco de la República y otros analistas como la ANIF han dicho que era inevitable que subiera el precio de la CPM. Miremos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda. Ya claro, esto es un tema que no nos gusta a los colombianos, pero desde el punto de vista económico, de la estabilidad económica del país, desde el punto de vista técnico, era algo que era obligatorio. Que le dejaron la papa caliente a Gustavo Petro. Muchos dicen, ¿por qué no se la deja al próximo o próxima presidenta? Pues Gustavo Petro sacrifica la popularidad por la responsabilidad fiscal de Colombia. Eso dice mucho de un presidente. Miremos qué es lo que dice el ministro. El precio del diésel está congelado desde el 1 de enero del 2020. Llevamos 56 meses con precio congelado. Hemos cerrado la brecha de la gasolina. Nos queda por cerrar la brecha del diésel. Este es un subsidio ineficiente para la economía colombiana que genera un enorme déficit fiscal y no contribuye al saneamiento de las finanzas públicas. El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos perfectamente usar en el acumulado del año para entregarle un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia, equivalente a más de 500.000 pesos por persona. Ese es el tamaño de lo que tenemos hoy como déficit. Podríamos estar construyendo tranquilamente varias vías que hoy tienen problemas, como Medellín-Quibdó o Pereira-Quibdó. Podríamos también, si fuera el caso, iniciar nuevas obras de infraestructura que tengan que ver con las necesidades de poblaciones en el sur del país que hoy no tienen apoyo de inversión. Pero si no fuera tampoco este tema, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha equivalido en todo este tiempo a un promedio de 56 billones destinados a financiar el diésel, con los cuales el parque automotor de camiones de servicio de carga que tiene más de 10 años habría sido renovado en su totalidad. Por esa razón, el subsidio es insostenible y tenemos que comenzar a ajustar el precio del diésel. Bueno, esta medida, vuelvo y repito, no nos agrada a los colombianos, pero la realidad es que para quienes no les gustan los subsidios, sé que la mayoría de uribistas detestan los subsidios, dicen ellos, pues con esta medida deben estar felices, ¿no?
porque es que el gobierno va a ir quitando ese subsidio poco a poco, ¿sí? Ese subsidio que se le da al diésel, porque recordemos que el precio internacional debería estar como el de la gasolina, ¿no? Pero en fin, vuelvo y repito, es un tema que en últimas los consumidores se van a ver un poco afectados, creo que el 0,3 en la inflación, o sea, es muy poco, pero en fin, es un tema, vuelvo y repito, para nada agradable, pero que le toca al gobierno de Gustavo Petro resolver, ¿sí? Creo yo que los analistas, los economistas, no pueden negar que la medida que está tomando Gustavo Petro pues es la más acertada, la más responsable, pero desde el punto de vista de la sociedad, de los transportadores, no es nada agradable. Sí, no es nada agradable, pero hay que reconocer desde dónde se originó este gran problema y es que el gobierno de Iván Duque dejó desfinanciado ese fondo, ese subsidio, por lo tanto se está convirtiendo en una deuda tremenda, ¿sí? O sea, es que cada mes 1 billón de pesos tiene que inyectarle el gobierno con nuestros impuestos, el impuesto de todos los colombianos, para que poder resolver eso, ¿sí? Los colombianos, en fin, vamos a seguir pagando esta situación porque lo están pagando, ese subsidio lo están pagando con nuestros impuestos, el impuesto de todos los colombianos, ¿sí? Los únicos que se estaban viendo beneficiados en últimas eran las grandes empresas transportadoras. Obvio, también hay pequeños, digamos, transportadores individuales y todo eso que pues se ven afectados por esta situación, pero sí o sí la carga, el flete tendrá que subir y vuelvo y repito, lo terminaremos pagando los consumidores que ya lo venimos pagando con nuestros impuestos. O sea, esto es un ciclo de la economía. No voy aquí pues a defender la medida y que, oh, qué grandiosa, no. Muy responsable y toda, no gusta a los colombianos en su mayoría, pero no quedaba de otra según el gobierno nacional, según los analistas, los economistas, en fin, porque si esto no se hace ahora, va a llegar un momento de que la plata que pagamos los colombianos de nuestros impuestos, pues no va a alcanzar, mejor dicho, para nada, desde el punto de vista del gobierno nacional. Vuelvo y repito, Iván Duque debe estar feliz viendo cómo le toca a Gustavo Petro resolver el mierdero que dejó. Los uribistas que no les gustan los subsidios deben estar felices porque están aplicando una medida bastante pro uribista, ¿no? Quitar esos subsidios y los medios de comunicación van a hacer fiesta con esto. Así que ahí se las dejo, queridos amigos. El tema es no dejarse desinformar, ¿sí? Porque muchos saldrán a decir esto es un capricho de Petro para seguir gastándose la platica, pero la realidad es que no es así. Y también la recomendación al gobierno nacional es que ojalá que esa plata que se va a pagar de más, o bueno, que es obligatoria o ese es el precio que va a seguir subiendo en el ACPM, se vea en inversión verdad, ¿sí? En inversión real y verdadera, pues. El hecho no es ir regalando plata y subsidios porque sí, no. Si esto es un tema de transporte, ojalá el gobierno nacional pues invierta en las vías del país como debe ser, porque sabemos que antes pues es muy difícil inyectarle plata a las grandes obras, a las mega obras, cuando el gobierno pues venimos pagando con la plata de los colombianos este tremendo subsidio que tiene el diésel. Esa es una realidad. Pero ojalá que con esto se puedan solucionar tantos problemas de seguridad en las vías, tantos problemas de huecos, mejor dicho, de vías que no se han construido y que aparecen construidas, porque anteriores gobiernos sí eran muy vivos. En fin, pues que esa plata se vea en la inversión. Claro, que se estabilicen los precios, pues que actualmente están bastante desfinanciados de la CPM, pues ojalá se vea la inversión que van a hacer los colombianos de más. Ahí se las dejo, nos vemos en un próximo video. Bye bye.